antes de contarles esta conmovedora historia sobre un apache que vino rogando leche para su hijo, y como una mujer se convirtió en la madre que él necesitaba, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos llenos de humanidad, de amor y de fuerza que nos recuerdan que la familia se forma con el corazón. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia que inspire tu alma. Empecemos. El sol del mediodía no bendecía. Castigaba. Caía a plomo sobre la tierra agrietada, seca como hueso viejo, mientras el viento arrastraba polvo caliente en remolinos perezosos que no refrescaban nada. Era un día sin sombra ni tregua. Los mezquites retorcían sus ramas, y las piedras, que durante la noche respiraban en silencio, ahora esculpían calor como brasas dormidas. Por el camino de tierra que bajaba desde las colinas, apareció un hombre caminando a pie. Avanzaba lento, pero no con el andar de quien pasea, sino con el de quien lleva algo que pesa más que el cuerpo. Estaba solo, delgado, cubierto de polvo. Su ropa era apenas un conjunto de jirones sujetos por la necesidad. No llevaba sombrero, ni armas, ni manta que lo protegiera del sol. La piel de su rostro era como cuero viejo, cuarteada, tostada por años de intemperie. Cada paso que daba parecía costarle un poco de alma. Era un apache. Pero no venía como guerrero. No había altivez en su porte, ni amenaza en sus ojos. Lo que traía en los brazos explicaba todo: un niño, un bebé apenas, envuelto en una manta delgada que ya no abrigaba. ¿Dormía, o quizá no? Era difícil saberlo. Su carita era pequeña, demasiado pálida, y su boquita se abría de vez en cuando, como buscando un pecho que no estaba. No lloraba. Había dejado de llorar hacía tiempo, como hacen los niños cuando el cuerpo se rinde y solo queda el silencio. La hacienda, blanca y polvorienta, surgía detrás de un seto de nopales. En el corredor de entrada, sentada junto a una batea, una mujer lo observó desde lejos. No se movió. No alzó la voz. Tampoco llamó a nadie. Era una mujer recia, de manos fuertes y rostro sereno, con el delantal empolvado y la frente sudada. Había criado 5 hijos, enterrado a su marido hacía años, y visto pasar más de una guerra desde ese mismo corredor. Pero nunca había visto llegar algo así. El apache no se detuvo hasta llegar al portón. Lo miró sin temor, pero también sin esperanza. Bajó los ojos, inclinó la cabeza, y como si cada palabra le costara un pedazo del corazón, dijo en voz baja: leche, para él. Nada más. No pidió agua. No pidió ayuda. No se nombró. No explicó por qué había cruzado monte, cerro y distancia hasta llegar a una casa de mestizos. Solo eso: leche para su hijo. La mujer no respondió de inmediato. El silencio entre ambos fue largo, tenso y denso como la tierra antes de una tormenta. Luego, muy despacio, ella se puso de pie, dejó la batea, y avanzó hacia la cerca. Lo miró a los ojos. No vio un enemigo. No vio un apache. Vio un padre. Vio a un hombre vencido por la necesidad, pero invencible en su amor. Y al ver al niño, algo dentro de su pecho se encogió. Entonces dijo, sin levantar la voz: entrégaselo. El apache dudó. No por desconfianza. No por orgullo. Dudó como duda quien ha sostenido algo demasiado tiempo en los brazos, y teme que al soltarlo desaparezca. El niño apenas respiraba. Su frente ardía, y su cuerpecito temblaba en pausas que helaban la sangre. El hombre bajó la vista, acarició con la yema de su dedo la mejilla reseca del bebé, y sin decir palabra, lo entregó. La mujer lo recibió como se recibe lo sagrado, sin prisa, sin temor, con una ternura firme, antigua, nacida del dolor y del instinto. En sus brazos, el bebé pesaba menos de lo que ella esperaba, pero su presencia era más fuerte que cualquier carga. Lo acunó como si lo conociera. Lo envolvió con su rebozo, se lo llevó al pecho, y entró en la casa sin mirar atrás, sin pedir permiso. Adentro, la casa olía a maíz cocido, a madera, a humo de mezquite y leche hervida. Una niña dormía en la hamaca, y un gallo cantaba fuera de tiempo en el corral. La mujer se sentó en su mecedora, la de siempre, la que crujía en su base pero aún resistía, y con manos avías, desabrochó la blusa, expuso su pecho y acercó al niño a la fuente de vida. El bebé tardó un momento en reaccionar. Como si no creyera lo que olía, lo que sentía. Luego abrió apenas la boca,
y se aferró con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan débil. Mamó con hambre feroz. Con urgencia. Con desesperación. Como si ese momento lo devolviera al mundo. El apache, mientras tanto, no se había movido del umbral. No entró. No osó cruzar el marco de la puerta. Se sentó en el escalón, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas. No hablaba. No parpadea. Solo miraba, como si observar fuera lo único que le quedaba. La mujer no le habló. No le pidió que se fuera ni que entrara. Tampoco preguntó su nombre. Lo dejó estar. Entendía sin palabras lo que ese silencio decía, que ese hombre había cruzado el infierno para traer a su hijo hasta una mujer que quizás, por puro milagro, aún pudiera salvarlo. Cuando el niño soltó el pecho, lo hizo como un borracho que cae rendido. Se durmió al instante, con la boquita entreabierta y una gota de leche en la comisura. Ella lo limpió con su dedo, lo arrulló unos minutos más, y se quedó quieta, escuchando su respiración pausada, cada vez más firme. El apache giró un poco el rostro, como si no pudiera mirarla directamente, y con voz baja, ronca por la sed y el tiempo, dijo: «Gracias». La mujer no respondió. Solo lo miró un instante y luego bajó los ojos hacia el bebé, ahora dormido en su regazo. «Duerme tranquilo», murmuró. «Ya no está solo». Esa noche, la mujer preparó caldo de frijol con epazote, lo único que quedaba fresco en la alacena. Partió 2 tortillas del mediodía, endurecidas por el aire, y las puso a remojar en el caldo, como hacía cuando sus hijos eran pequeños y los dientes aún no le servían. Sirvió un tazón de barro sin preguntar a quién iba dirigido. Lo colocó en el umbral, justo al alcance del apache, sin mirarlo. Él no lo tomó de inmediato. Lo observó con desconfianza al principio, no por temor a veneno, él ya no temía morir, sino por vergüenza. La comida dada pesa más que la robada, y la que viene de una mujer, más aún. Pero luego, con un gesto lento, tomó el tazón con ambas manos y bebió. Despacio. Con la dignidad silenciosa del que ha aprendido a agradecer sin palabras. La mujer recogió al bebé y lo llevó consigo al cuarto trasero, donde dormía la niña más chica. Lo acomodó a un costado, sobre un costal de harina vacío, al que puso encima una sábana limpia y una almohada baja. El niño apenas se movió. Seguía en ese sueño profundo, reparador, en el que a veces caen los que han rozado el filo de la muerte y vuelven. La noche cayó como una manta oscura, sin estrellas. El calor no cedía del todo, pero el aire se volvió más amable. Desde el umbral, el apache se quedó dormido sentado, con la espalda contra la pared y el sombrero de la mujer, que ella le había dejado colgado cerca, sobre los pies, como si no se atreviera a usarlo. Dormía sin ruido, como duermen los que han vivido demasiado. La mujer, antes de cerrar la puerta, lo miró una última vez. Por un instante, creyó ver al hombre más joven que había sido, al padre que aún buscaba esperanza en un mundo que ya no daba tregua. Y también creyó ver en ese rostro indio, moreno, quemado, las mismas líneas que el suyo, arrugas hechas de sol, pérdida y años. Cerró la puerta sin llave. No por confianza, sino por respeto. Porque ese hombre, aunque extraño, no era enemigo. Era padre. Y eso, en su mundo, en su entendimiento, lo hacía familia, aunque solo por una noche. Adentro, los grillos cantaban. Afuera, el silencio era espeso. El bebé respiraba con ritmo pausado. La niña en la hamaca ni se enteró de la visita. Y la mujer, en su cama dura, con la espalda cansada y las manos aún tibias de haber acunado, tardó en dormirse. Pero cuando lo hizo, soñó con algo que no recordaba desde hacía años, la sensación de dar vida, no solo con el cuerpo, sino con el alma. A la mañana siguiente, el gallo cantó más temprano que de costumbre. Era de esos amaneceres donde el cielo no se decide entre la niebla y el calor, y el rocío apenas alcanza a refrescar las piedras. La mujer ya estaba en pie antes de que el primer rayo de sol tocara las tapias de adobe. Preparó café de olla, echó leña seca en el fogón y puso a hervir más frijoles. Sabía que el día no sería como los otros. Ya había cambiado desde la tarde anterior, cuando el destino golpeó su puerta con un niño hambriento y un padre roto. El apache seguía dormido en el corredor, igual que lo había dejado. No se había movido ni un dedo. Como si el sueño lo hubiera atrapado en una tregua inesperada.
Cuando por fin abrió los ojos, no se incorporó de golpe, ni buscó sus cosas. Solo se quedó allí, sentado, mirando al vacío, como si no supiera aún si aquello había sido real o sueño. La mujer salió con una taza humeante y se la ofreció sin palabras. Él la tomó, con las dos manos otra vez, y asintió sin mirarla. El silencio entre los dos era casi una forma de respeto, como si ambos entendieran que las palabras eran innecesarias. Ya se habían dicho lo más importante con los gestos del día anterior. Adentro, el bebé seguía dormido, pero su respiración era más fuerte, más clara. La niña, la hija menor de la mujer, se acercó a él con curiosidad y lo tocó con la punta del dedo, como si descubriera un cachorro nuevo. Luego, lo acarició con suavidad en el pelo, y el niño soltó un pequeño sonido, un suspiro que parecía casi una risa. Ella sonrió. La inocencia no sabe de guerras ni de razas. Cuando el sol estaba bien alto, el apache se puso de pie. Se ajustó la manta al cuerpo, recogió un pequeño costal con lo poco que traía, una piedra negra, un cordón trenzado, un cuchillo sin filo, y miró hacia la casa. Se acercó al umbral, pero no cruzó. La mujer lo esperaba adentro, meciendo al niño mientras lo alimentaba otra vez. Va a vivir, dijo sin mirar al hombre. Pero necesita tiempo. Calor. Leche. Sombra. El apache no contestó. Solo se quedó allí, con el sombrero entre las manos, doblado contra el pecho. Hubo un momento largo, detenido, donde el viento no se movió, ni los pájaros cantaron. Entonces él habló. Su voz era apenas un susurro, quebrada por una emoción que ya no sabía contener. ¿Puedo volver? Ella levantó la mirada por primera vez en todo el día. Lo observó con los ojos llenos de cosas no dichas, dolor, compasión, memoria. Y respondió, sin dureza ni ternura, sino con la verdad que la había sostenido toda su vida. Sí. Pero si no vuelves, igual lo crío. El apache cerró los ojos. Respiró hondo. Y se fue. Sin mirar atrás. Los días pasaron sin ruido. Como una brisa tibia que apenas mueve las ramas, como el goteo lento de una tinaja que nunca se seca. Nadie preguntó de dónde había salido el niño, ni por qué la mujer, que ya no estaba en edad de criar, se ocupaba de él como si fuera suyo. En el pueblo, todos sabían que había historias que no se preguntan en voz alta. Se observan. Se aceptan. Se intuyen. El bebé, al que la mujer comenzó a llamar Mateo, como al hijo que había perdido en la fiebre del 83, fue ganando color en las mejillas y fuerza en los brazos. Dormía largas siestas, comía sin llanto y con el paso de las semanas, comenzó a sonreír con esa boca pequeña, como si el mundo no le debiera nada. Su piel morena contrastaba con la de la niña, pero sus ojos tenían algo en común, ese brillo profundo y claro que aparece cuando uno sabe que está a salvo. La mujer, que ya no esperaba ser madre otra vez, volvió a despertar con el pecho tenso de leche, a acunarlo en las madrugadas mientras el gallo aún dormía, a cantar viejas tonadas casi olvidadas, de esas que su abuela entonaba en lengua mixteca y que ella creía muertas dentro de sí. Pero no estaban muertas. Solo dormidas. Como había estado ella, tal vez. Como estuvo su corazón durante tantos años de silencio. El apache no volvió de inmediato. Pasaron semanas, luego un mes entero. Algunas noches, la mujer salía al corredor y miraba hacia el monte. No lo esperaba con impaciencia, pero lo pensaba. Se preguntaba si habría cruzado el río, si habría encontrado a su gente, si acaso estaría muerto. Pero nunca lo dijo en voz alta. Para su hija pequeña, Mateo era ya parte de la casa. Para los animales del corral, también. Y para ella, ¿qué era? No un huésped. No es un deber. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Era una semilla nueva creciendo en tierra antigua. Una tarde de lluvia, cuando el cielo se desgajaba en rayos lejanos y las gotas golpeaban los techos de lámina como pasos de soldados, el niño dio sus primeros pasos. Torpes, titubeantes, pero decididos. Se sostuvo del banco viejo donde la mujer hilaba en las tardes, se enderezó con la testarudez de la vida, y avanzó 2 pasos antes de caer de nalgas entre risas. La niña aplaudió. La mujer, sin decir palabra, lo alzó y lo besó en la frente. No lloró. Ya no era de llorar. Pero algo dentro de ella se ablandó como tierra mojada. Y supo, sin necesidad de pensar, que ese niño era suyo,
aunque no le hubiera nacido del vientre. Esa noche, mientras dormían, escuchó un ruido fuera del corral. Abrió la puerta despacio, cuchillo en mano por costumbre más que por miedo. Y lo vio. Allí estaba. El apache. Más delgado, con la piel aún más curtida, pero de pie. Bajo la lluvia. Mojado hasta los huesos. Sostenía una bolsa de cuero en la mano, una trenza de maíz seco al hombro, colgando del cuello, una pequeña cruz de madera. No dijo nada. Solo la miró. Ella tampoco habló. Pero dio un paso al lado, dejando la puerta abierta. Y él entró. La lluvia había mojado la tierra, pero no logró lavar el cansancio que llevaba en la piel el apache cuando cruzó el umbral. Entró sin palabras, sin mirar a nadie, con la dignidad silenciosa que tienen los que han caminado mucho y han perdido más. La mujer, aún sin decir nada, cerró la puerta detrás de él con cuidado, como si protegiera algo frágil y sagrado. El niño, Mateo, se despertó con el sonido de la puerta y los pasos lentos en el suelo de tierra. Abrió los ojos grandes y oscuros, y al ver a aquel hombre que parecía un fantasma del pasado, levantó los brazos con la confianza de quien reconoce a un padre. El apache se agachó, y con manos temblorosas y fuertes, tomó al niño y lo sostuvo cerca, sintiendo en su pecho el latido que tanto había esperado escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino de silencios, miradas, pequeños gestos que poco a poco tejían un nuevo vínculo. La mujer preparaba la comida en la cocina, moviendo las ollas con cuidado para no interrumpir la frágil calma. El apache ayudaba en el corral, reparaba la cerca, y enseñaba al niño palabras que sonaban a viento, a tierra y a memoria. En las noches, mientras el hogar se llenaba del olor a leña quemada y a tortillas recién hechas, el apache contaba historias a la niña y a Mateo. Historias de su gente, de los vastos desiertos donde el sol y la luna se encontraban, de los ancestros que hablaban con el viento y los espíritus de la tierra. La mujer escuchaba en silencio, sintiendo que algo antiguo despertaba dentro de ella, algo que creía olvidado para siempre. Pero no todo era calma ni paz. Afuera, en el pueblo, los murmullos crecían como nubes de tormenta. Algunos miraban al apache con recelo, otros con desprecio. ¿Quién era ese hombre que regresaba después de tanto tiempo? ¿Qué quería? ¿Por qué había traído a ese niño que no era suyo? La comunidad se dividía entre la compasión y el temor, entre la tradición y la ignorancia. En una tarde de calor insoportable, un vecino se acercó a la mujer con palabras duras, acusándola de acoger a un extranjero, a un indio salvaje. Ella lo miró con firmeza, sin perder la calma, y respondió: «Ese niño es la vida. Y la vida no entiende de razas ni fronteras». La voz de la mujer, aunque tranquila, retumbó como un eco en el aire seco. Fue suficiente para que algunos bajaran la mirada y otros se alejaron en silencio. Dentro de la casa, el apache y la mujer comenzaron a construir algo más que un refugio para el niño. Construían una familia nacida del dolor y la esperanza, un espacio donde el amor, aunque inesperado, era la única ley que valía. Los meses transcurrieron entre el ritmo constante del hogar y la lenta aceptación de la comunidad. Mateo crecía, fuerte y curioso, con ojos que reflejaban la mezcla de dos mundos, el fuego del desierto y la calidez de aquel hogar inesperado. La mujer, que había aprendido a leer en el silencio, sentía cada día como su pecho se llenaba de un amor tan profundo que parecía no caberle dentro. Había descubierto que la maternidad no siempre nace de la sangre, sino del cuidado, la entrega y la paciencia. El apache, por su parte, comenzó a encontrar en aquel pequeño refugio la paz que tanto tiempo le había sido negada. Con el paso de los días, fue dejando caer las armaduras de hombre endurecido por el desierto y la guerra, y se permitió el consuelo de las miradas suaves, de las palabras calladas que solo se pronuncian con gestos y acciones. Aprendió a confiar, a compartir, y a ser, simplemente, un padre. Una tarde, mientras el sol se despedía entre nubes rosadas, la mujer y el apache se sentaron en el porche, observando cómo Mateo jugaba con la niña bajo la sombra de un mezquite. El aire olía a tierra mojada y a promesas. «No pensé que esto fuera posible», dijo él, con la voz quebrada. «Creí que el mundo me había olvidado». Ella lo miró y sonrió, esas sonrisas llenas de historia y de vida que solo entienden quienes han vivido el dolor y la esperanza a la vez. A veces el mundo es duro, pero también da segundas oportunidades. Este niño nos las está dando a los dos.
La noche cayó lentamente, cubriendo el rancho con su manto de estrellas. Dentro de la casa, Mateo dormía tranquilo, ajeno a las batallas del pasado, protegido por el amor que lo había salvado. La mujer y el apache sabían que el camino no sería fácil, que el mundo afuera aún podía ser cruel, pero en ese momento, bajo el cielo infinito, solo existía la certeza de que juntos habían creado algo que ni el tiempo ni el olvido podrían destruir. Pasaron los años y el nombre de Mateo se convirtió en un susurro dulce que recorría la casa como el viento que se cuela entre las ventanas abiertas. La mujer, ya entrado el tiempo, caminaba con pasos lentos pero firmes, con la mirada siempre atenta a cada detalle, al sueño del niño, a la risa que brotaba en la tarde, a las pequeñas manos que buscaban las suyas con confianza y necesidad. Era más que una madre, era el refugio, la sombra fresca, la fuerza callada que sostenía todo un mundo. El apache, ahora con el cabello salpicado de canas y la piel marcada por tantas historias, observaba desde la distancia del porche, esa que siempre guardaba para sí mismo, como el niño jugaba con la niña, como aprendía palabras que se mezclaban entre el español y las antiguas lenguas de sus ancestros. Había logrado encontrar un equilibrio, un lugar donde su espíritu herido podía sanar poco a poco, donde el peso de la historia ya no aplastaba sus sueños, sino que los alimentaba. La comunidad, lentamente, fue entendiendo que aquello que había nacido del dolor y la necesidad era también una semilla de esperanza. Aprendieron a mirar sin miedo, a escuchar sin prejuicios, y a aceptar que el amor no siempre es un árbol que se planta con raíces claras, sino a veces un brote inesperado que crece entre las piedras. Una tarde, cuando el sol caía ya detrás de las colinas, el apache tomó la mano de la mujer, con voz firme y profunda, le dijo: «Gracias por ser la madre que mi hijo necesitaba, por darle vida cuando yo no podía». Ella apretó su mano, sin palabras. En sus ojos se reflejaba todo el tiempo, el sacrificio, la esperanza y ese amor que había cruzado fronteras invisibles para salvar un alma. Mateo, ya niño fuerte y valiente, se acercó a ellos y les abrazó con la ternura de quien sabe que no está solo en el mundo. En ese abrazo se cerraba el círculo de una historia que, aunque nació en la sombra de la desesperación, había encontrado su luz en el milagro de la entrega. Y así, entre murmullos de viento y canto de grillos, la vida siguió su curso, enseñándonos que la verdadera familia se forja con el corazón, y que a veces, en los lugares más inesperados, nace la fuerza para sanar, para perdonar y para amar sin condiciones. Porque al final, todos somos hijos de la tierra, y la tierra nunca olvida a quien la cuida con amor. El tiempo, ese implacable tejedor de destinos, siguió hilando días y noches en aquel rancho donde la tierra seca se mezclaba con el olor del maíz recién molido y el calor de un hogar que poco a poco se fue llenando de vida. Mateo ya no era un niño frágil, sino un joven curioso y fuerte, con los pies firmes en la tierra y la mirada llena de preguntas. La mujer, que se había convertido en la madre indiscutible de ese niño que no fue engendrado por ella, vigilaba cada uno de sus pasos con la ternura y el rigor que solo dan los años y el amor verdadero. Le enseñaba las palabras, las historias de la región, y sobre todo, el valor de la paciencia y la esperanza. Mateo absorbía todo como si fuera el agua en el desierto, y en sus ojos brillaba esa luz que solo tienen quienes han conocido el milagro de la segunda oportunidad. El apache, por su parte, había encontrado en ese rincón olvidado un sentido nuevo para su vida. A pesar del silencio que aún lo rodeaba, de la tristeza que a veces se colaba en sus ojos, había recuperado la fuerza para soñar y para luchar. Se había ganado un lugar en la comunidad, no sin dificultades, pero con el respeto que solo da el trabajo duro y la honestidad. Una tarde, mientras el sol caía lento y dorado sobre el campo, el apache llevó a Mateo al río cercano. Le mostró las piedras redondas, el agua clara y fresca que corría con prisa. Y le habló de su gente, de sus tradiciones, de la importancia de recordar quiénes somos para no perdernos en el camino. Mateo escuchaba atento, con la mente y el corazón abiertos, sintiendo que esas palabras eran un puente invisible entre el pasado y el futuro. De regreso a casa, la mujer los esperaba con una sonrisa que abrigaba como el fuego en invierno. Les preparó una comida sencilla, con maíz, frijoles y chile, y sentados en el viejo comedor de madera, compartieron no solo el alimento, sino también sueños, silencios y promesas. La vida, con todas sus heridas y bendiciones, había tejido un nuevo comienzo para ellos.
Y aunque el mundo afuera seguía con sus prejuicios y sus muros invisibles, dentro de aquella casa había nacido algo indestructible, el amor forjado en la necesidad, en la compasión, y en la esperanza de que, a pesar de todo, siempre hay lugar para la redención. El verano trajo consigo el calor implacable, ese que parece fundir la piel y secar hasta los suspiros. Pero en aquella casa, el aire se llenaba de risas y conversaciones susurradas, de pasos que corrían por el patio y de sueños que crecían al abrigo de la esperanza. Mateo se había convertido en un joven fuerte, con la mirada decidida y la energía que solo da la juventud. Había aprendido a respetar la tierra y sus ciclos, a escuchar el lenguaje del viento y a entender que la vida, como el río, siempre encuentra un camino. Sin embargo, el mundo más allá de su refugio no siempre era amable. La sombra del prejuicio y la incomprensión seguía acechando en las miradas furtivas, en los comentarios a media voz, en la distancia que algunos ponían sin disimulo. Había quienes no podían aceptar que un hombre apache y una mujer mestiza hubieran unido sus vidas para criar a un niño que no compartía la sangre de ninguno, pero sí el alma de ambos. Una tarde, mientras Mateo regresaba del río, un grupo de jóvenes del pueblo lo interceptó en el camino. No dijeron mucho, pero sus palabras y gestos cargaban el peso de años de desconfianza y miedo. Mateo, con el corazón acelerado pero la cabeza firme, recordó las enseñanzas de su padre y la fuerza silenciosa de su madre. Sin levantar la voz ni perder la calma, respondió con respeto y dignidad, dejando claro que no buscaría pelea, pero tampoco aceptaría insultos. Al llegar a casa, contó lo sucedido con la serenidad que le había enseñado la mujer. Ella lo escuchó atentamente, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que su hijo enfrentaría muchas batallas, no todas visibles, pero también confiaba en que el amor y la educación que le habían dado serían su escudo y su espada. Esa noche, el apache se sentó junto al fuego y habló con Mateo sobre la fuerza que hay en conocer y aceptar quién eres, sin importar lo que digan los demás. Le habló de sus ancestros, de la resistencia de un pueblo que había sobrevivido a tormentas y guerras, y de la importancia de mantener viva esa herencia, no como una carga, sino como un orgullo. El joven escuchaba con atención, sintiendo que esas palabras eran el mapa que le mostraría el camino cuando la oscuridad quisiera cerrarse a su alrededor. La mujer, desde la sombra, los observaba y sintió en su corazón una certeza profunda. Aquel niño que había llegado rogando leche y amor no solo había encontrado una madre, sino también un destino que estaba destinado a cumplir. Y así, entre desafíos y victorias silenciosas, la familia seguía adelante, construyendo con cada día un futuro que, aunque incierto, brillaba con la promesa de la vida renovada. La adolescencia llegó para Mateo como una tormenta de emociones y preguntas. El joven comenzó a sentir la necesidad de entender más allá de lo visible, de buscar respuestas en la memoria de sus raíces y en los relatos que el apache le contaba junto al fuego. Cada historia era una ventana al pasado, a un mundo que parecía lejano pero que, al mismo tiempo, latía con fuerza dentro de su sangre. La mujer, que lo había criado con manos firmes y corazón abierto, veía cómo su hijo luchaba por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía querer negarle identidad. Pero ella nunca dudó de su fuerza, ni de la bendición que significaba para todos el amor que los unía. Sabía que Mateo no era solo un puente entre dos culturas, sino un faro que podía iluminar caminos aún oscuros. Un día, mientras trabajaban juntos en el campo, el apache le habló sobre la importancia de la tierra y el respeto que ésta merece. Le enseñó a leer las señales del cielo, a entender cuándo la lluvia vendría, y cómo la paciencia es la mayor de las virtudes para quien vive con la naturaleza. Mateo absorbía cada palabra, sintiendo que con cada lección crecía un poco más fuerte y seguro. Pero también llegaron momentos difíciles. En la escuela, algunos compañeros no entendían su origen y lo señalaban con burla. El joven aprendió a callar, a esconder su dolor tras una sonrisa, a buscar refugio en la familia y en la tierra que tanto amaba. Fue en esos días donde la palabra resistencia cobró sentido verdadero, no solo como un concepto, sino como una fuerza viva que corría por sus venas. Por las noches, cuando la casa estaba en calma y solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles, Mateo se sentaba junto al apache y juntos miraban las estrellas. En esos momentos, el joven encontraba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse ante el mundo que parecía tan ajeno y duro. Y la mujer, desde la cocina, escuchaba esas conversaciones silenciosas,
entendiendo que su familia, aunque distinta a las demás, era un milagro que había nacido del amor y la esperanza. Así, entre aprendizajes y batallas, risas y silencios, la vida siguió tejiendo la historia de aquellos que, contra todo pronóstico, habían encontrado en la entrega mutua la razón para seguir adelante. El tiempo parecía acelerar y a la vez detenerse en aquel rincón de tierra seca y cielos infinitos. Mateo, ahora en plena juventud, comenzaba a entender que su historia no era solo la de un niño abandonado, sino la de un joven llamado a forjar su propio destino con las raíces que la vida le había regalado. Una tarde, cuando el sol ardía alto y el viento arrastraba consigo el aroma del mezquite en flor, Mateo decidió que debía ir más allá de las fronteras del pueblo. Quería conocer el mundo que había escuchado en las historias de su padre Apache, pero también quería enfrentarse a sus propios miedos, a los prejuicios que aún pesaban sobre su piel y su sangre. La mujer, que había sido su madre desde que el niño llegó rogando leche, sintió en el pecho una mezcla de orgullo y temor. Sabía que aquel viaje sería difícil, que el mundo allá afuera no siempre tendría la paciencia ni la bondad que él merecía. Pero también sabía que no podía retenerlo para siempre bajo la sombra protectora del hogar. Lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que era a la vez un adiós y una bendición. Ve, le dijo con voz firme. Ve y descubre quién eres. Pero nunca olvides de dónde vienes, ni a quién perteneces. El Apache, por su parte, puso en sus manos un pequeño colgante de madera, tallado con símbolos antiguos, un amuleto que había pasado de generación en generación, un pedazo de su historia y de su espíritu para que lo acompañara en el camino. Mateo emprendió su viaje con el corazón pesado y la cabeza llena de preguntas. Se enfrentó a caminos polvorientos, miradas desconfiadas y voces que intentaban hacerlo pequeño. Pero también encontró manos amigas, puertas abiertas y almas dispuestas a escuchar. Con cada paso, aprendió que su identidad era un mosaico de memorias, sueños y luchas, y que no había razón para esconderse ni renunciar a ser quien era. Mientras tanto, en la casa donde había crecido, la mujer y el Apache esperaban con la paciencia y la fe de quienes saben que el amor verdadero no entiende de distancias ni de tiempos. En cada anochecer, miraban hacia el horizonte, sabiendo que, aunque el camino fuera incierto, su familia estaba unida por algo mucho más fuerte que la sangre, el lazo invencible del cariño y la esperanza. Así, la historia que había comenzado con un llanto y una súplica, siguió escribiéndose con la tinta invisible del coraje y la entrega, demostrando que, a veces, las raíces más profundas nacen de los encuentros más inesperados. Así, la historia que comenzó con un llanto y una súplica nos recuerda que el amor y la esperanza pueden transformar hasta las heridas más profundas. Mateo, la mujer y el Apache nos enseñan que la verdadera familia se construye con el corazón, y que siempre hay lugar para un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando relatos que nos conectan con nuestras raíces, nuestras emociones y la fuerza del espíritu humano, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan lo importante que es nunca perder la fe en el amor y la vida. No olvides darle me gusta y compartir para que más personas puedan sentir esta experiencia tan especial. Gracias por acompañarnos en este viaje, y nos vemos en la próxima historia.